Hoy nos vamos a referir a las reclamaciones por avalúos catastrales que se están dando a escala nacional. En primer lugar, hay que diferenciar avalúo catastral de impuesto predial. El avalúo catastral es un estudio de las características físicas, económicas y geográficas para los predios inmuebles ubicados en las ciudades y en los campos. Por tanto, existen técnicas de valoración masiva que hacen posible valorar los bienes. En segundo lugar, la tasa de impuesto predial la fijan los consejos, pero el aumento anual del avalúo catastral lo determina el Ejecutivo a través de un decreto que se hace cada año. En este caso, en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, en su artículo 39, ahí se habló del reajuste del predial, pero no se fijó en ese artículo un tope al aumento del valor catastral. Por tanto, es una información falsa la que está dando Petro al decir que los alcaldes y los gobernadores son responsables de esa desviación económica sustancial entre el valor del terreno, el valor de la construcción y los precios del mercado inmobiliario. También es preciso aclarar que si es un lote y no hay construcción, no se puede valorar el desarrollo potencial de un lote mientras no se dé una licencia de construcción y se inicie la obra, porque la licencia puede estar otorgada, pero si no se ejecuta, sigue siendo lote. Entonces, ahí hay una falla evidente de carácter técnico. Esto hace necesario que se revise la Ley 14 del 83, que es la del avalúo catastral, para que se incorporen temas nuevos tales como, primero, aplicar inteligencia artificial. Segundo, en aquellos lugares donde sea posible, hacer seguimiento de los predios por drones especializados y por aerofotografías. También se debe buscar que en aquellos predios donde hay problemas de orden público y los peritos evaluadores no pueden ir, el Estado debe garantizar la seguridad de esos peritos para que hagan la inspección ocular. No es lo mismo que se vea un predio a 20.000 pies de altura a hacer una inspección física del predio de acuerdo a sus linderos. También se debe exigir que se creen catastros provinciales, pues los municipios no dependen de sí mismos, sino del Agustín Codazzi. Entonces la idea es que los gestores catastrales actuales, autorizados por la ley, organicen en sus departamentos, de acuerdo a las provincias que cada uno tenga, los catastros provinciales, para que en caso de errores entre el catastro provincial y el catastro departamental se puedan analizar, porque
es increíble que en pleno siglo XXI usted, por ejemplo, vive en Cartagena, pero resulta que el municipio que usted va a hacer los avalúos catastrales queda a 4 o a 5 horas de camino por carretera, o en burro, o a caballo. Entonces ahí hay una parte logística que la ley debe contemplar, porque nadie más conoce el valor del terreno que los mismos habitantes del área que se está valorando. También se debe crear una autoridad nacional valuatoria para que unifique todas las normas, no solamente catastrales, sino de todas las modalidades de valoración, como son, por ejemplo, aeronaves, embarcaciones, estaciones de servicio, hospitales, clínicas, IPS, condominios turísticos, y para ello se debe establecer dentro de esa reforma a la Ley 14 de 1983 la creación de un registro nacional de tasaciones en donde se establezca metodología, formato y fórmulas matemáticas aplicables a cada metodología en particular. Se debe prohibir que las entidades de desarrollo urbano, como el IDU y similares, a escala municipal y departamental, y las entidades financieras, hagan avalúos. Que la comunidad o la persona natural pueda decirle a la autoridad departamental o municipal que haga una convocatoria pública para que la comunidad escoja aquellas personas naturales o jurídicas aptas para hacer ese estudio predial. También se debe eliminar a la Agencia Nacional de Tierras como gestor catastral, porque una cosa es hacer titulación de predios y otra cosa diferente es valorarlos, y la Agencia Nacional de Tierras no tiene esa finalidad. Por tanto, debe eliminarse esa función. También se debe eliminar ese decreto que se llama ATEA, que es Autoridad Territorial Económica y Ambiental, que el gobierno nacional dictaminó para los resguardos indígenas y para las comunidades afrodescendientes de territorios colectivos, porque nadie puede valorar en causa propia, porque si yo puedo valorar al precio que a mí se me antoje, pues listo, altero la información y pago lo mínimo porque yo soy el que valoro. Entonces es injusto que usted, siendo el dueño, valore por sí mismo sin que sea un tercero imparcial que no tenga nexos ni con el contratante, ni con el municipio, ni con el departamento, de ninguna manera. Entonces, estas precisiones las hacemos para que la gente no crea que es que los alcaldes y los gobernadores son culpables de este desafuero del señor Petro, porque él es un demagogo y lo único que sabe es insultar y amenazar, pero gobernar jamás. Entonces, debemos actualizar la ley de catastro. Eso es urgente. También se debe incorporar no solamente la interrelación catastro-registro, sino también intercambiar los valores que hay en las escrituras públicas de los predios con los avalúos catastrales, para sacar un promedio mucho más adecuado que dé un punto de equilibrio. De manera que ahí
se debe facultar al Agustín Codazzi para que de un predio se diga por parte de la notaría: este predio entró a la base de datos, por ejemplo, en el año 2000. Empezó con un valor de 10 millones de pesos y estamos en el 2026 y vale 180 millones, por ponerte un ejemplo. Entonces ahí ya se puede determinar por qué pasó de 10 a 180 millones en 26 años. Ahí es donde se debe tecnificar. Y por último, se debe crear dentro de la nueva ley de catastro la profesión con tarjeta, como tienen los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, una tarjeta profesional. Porque en este momento, según la Corte Constitucional, en una sentencia equivocada, dijo que la actividad del evaluador era un mero oficio, y resulta que valorar bienes es una actividad multidisciplinaria, porque exige conocer economía, derecho, medio ambiente, depreciación, ecología, sistemas hidráulicos, económicos, políticos, ambientales, aeronáuticos, terrestres, fluviales, ferroviarios y muchos más. Entonces no es un oficio, es una profesión multidisciplinaria. Por tanto, ahí dentro de esa ley de catastro debe exigirse que el Congreso haga esa exigencia. Y por último, en el año 2023 le entregué al Instituto Agustín Codazzi el reglamento técnico de tasaciones del Perú, que me suministró un colega peruano, y esta es la hora en que no se sabe ese documento en dónde está. Yo tengo el original. A quienes les interese pueden dirigir sus inquietudes al correo openfinance2017@gmail.com. Feliz tarde para todos.